Bienvenidos a su programa Fútbol AMR Sports, su espacio predilecto para la información, el análisis y la opinión del fútbol colombiano, colombianos en el exterior y fútbol internacional. Todos los comentarios y entrevistas, además de todo el contenido que compartimos, lo encuentra aquí. Con ustedes su conductor, presentador y director número 1 del fútbol Andrés Miranda Rodríguez. Muy buenas señoras y señores, tengan todos ustedes, este es su programa Fútbol AMR Sports. Los estamos saludando en este día, miércoles 7 de mayo, para hablar de las novedades del fútbol, para hablar de las noticias del fútbol colombiano, noticias de colombianos en el exterior, noticias del fútbol internacional, el Inter de Milán que se convierte en el finalista número 1 de la Liga de Campeones de Europa, esperará hoy por el ganador entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal. También vamos a hablar de la derrota del Bucaramanga ayer a manos de Racing en la Copa Libertadores de América, el empate valioso que América consiguió visitando al Corinthians Paulista de Brasil, y también vamos a hablar de lo que tiene que ver con la decisión del TAS de excluir al Club León del próximo Mundial de Clubes. Como siempre, saludamos a la audiencia que se encuentra conectada en este momento en internet, los que no pueden hacerlo para que estén pendientes de los programas, así como las personas que nos van a acompañar en el día de hoy, particularmente a quienes nos seguirán acompañando en estos días que estamos haciendo programa, porque la semana está llena de buen fútbol. Para comenzar, vamos a comenzar hablando precisamente del fallo del TAS. Ya la FIFA, antes de que se diera a conocer ese fallo del TAS, había comunicado que el Club León, por pertenecer al Grupo Pachuca, y que el Grupo Pachuca tiene en su poder 2 equipos de la Liga Mexicana, entonces sería antirreglamentario para la FIFA que 2 equipos pertenecientes a una misma organización participaran en el Mundial de Clubes. Así que se decidieron porque el Pachuca sí pueda participar y León quedar por fuera del Mundial de Clubes, pese a que deportivamente consiguieron el derecho, pero en cuanto a la parte administrativa, FIFA no admite que 2 equipos que pertenezcan al mismo dueño puedan participar en el Mundial de Clubes de este año, que será el torneo que tendrá los 32 mejores clubes de acuerdo a los rankings de UEFA y de CONMEBOL y de CONCACAF también, porque hay equipos mexicanos y hay equipos de la MLS de los Estados Unidos. De esas 3 confederaciones se saca el ranking y la participación de los equipos. Hay 32 en disputa, solamente que ahora con el fallo del TAS que impide o que definitivamente le da el portazo definitivo al León, y este equipo en donde juega James Rodríguez no puede participar en el Mundial de Clubes. ¿Esto qué quiere decir? Que James Rodríguez tiene 2 opciones: o permanece con León hasta el final de su contrato, o el cuadro de Guanajuato lo cedería al Pachuca de manera express únicamente por el torneo que se va a jugar. ¿Esto qué quiere decir? Que se va a hacer lo mismo que a veces hacen los equipos colombianos femeninos cuando se acerca la participación en la Copa Libertadores femenina. He visto casos de equipos que quedan fuera de la Copa Libertadores femenina, pero como en esos equipos eliminados puede haber el caso de jugadoras importantes, incluso que han sido integrantes de Selección Colombia femenina, los ceden durante la realización de la Copa Libertadores femenina. Ese caso podría repetirse con James, porque el Pachuca sí va a jugar el Mundial de Clubes, en cambio León no. Y la otra opción sería que desistiera de la idea del Mundial de Clubes, pese a que le prometieron que León iba a clasificar, y se dedicara 100% a los partidos de la eliminatoria, donde seguramente estará en el partido frente a Perú y estará en el partido frente a la selección de Argentina. Bueno, tiempo tenemos de hablar del tema, pero lo cierto del caso es que el TAS falló y León de Guanajuato definitivamente se queda sin Mundial de Clubes. Segundo tema que tiene que ver con colombianos en el exterior: el Rangers de Escocia, el técnico de esa institución que está en los primeros lugares de la Premiership de Escocia, Barry Ferguson, uno de los prestigiosos entrenadores del fútbol escocés, no contemplará el regreso de Óscar Cortés tan temprano. Óscar Cortés, el jugador colombiano que hace 2 años fue figura en el Sudamericano Sub-20, que hace 2 años figuró también en el Mundial Sub-20 y que salió campeón
con el equipo de los Millonarios, estuvo en el Lens de Francia y lo tuvieron que ceder primero y después lo compraron definitivamente por parte de el Rangers de Escocia. Oscar Cortés, que no tiene participación debido a una lesión de larga duración que lo sacó de las canchas, apenas volvió el pasado mes de abril, jugó apenas 45 minutos porque en el resto de los partidos el técnico lo mantuvo sentado en el banco y le llamó fuertemente la atención diciéndole que tiene que dar más para que pueda regresar a las canchas con buen ritmo futbolístico. Ese es el jalón de orejas para el jugador colombiano que permanecerá en Glasgow hasta 2 temporadas más. Bueno, y la otra noticia que tiene que ver con colombianos en el exterior estaría relacionada con el amigo Lucho Díaz, que no jugó el último partido en Liverpool. Se dice que Arne Slot le daría otros partidos más de descanso, pero lo necesita en plena condición física para el partido de cierre de la Liga Premier Inglesa. ¿Esto qué quiere decir? Que aún siendo campeón, Lucho Díaz tiene un plan con su técnico que le va a ayudar a dosificarse pensando en lo que va a ser la participación con la selección colombiana en los partidos de eliminatoria ante Perú y ante Argentina. Bueno, y cerrando el tema de colombianos en el exterior, también hay que hablar de lo que tiene que ver con Miguel Ángel Borja, que el domingo hizo el 4º gol en la goleada de River Plate, como lo dijimos en el programa el día de ayer, ante el equipo Vélez Sarsfield, un partido que se jugó bajo un torrencial aguacero. Pues bien, Miguel Ángel Borja está cerca de romper un récord que tiene Juan Pablo Ángel con el equipo River Platense. Vamos a ver si en esta semana en el partido de Copa Libertadores es capaz de romper ese récord, aunque dicen que el récord que le quitaría el amigo Miguel Ángel Borja, Juan Pablo Ángel, tiene que ver con partidos jugados únicamente de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Noticias del fútbol colombiano. La primera tiene que ver con Guillermo Celis, jugador y capitán referente del equipo de Águilas Doradas, que tiene contrato vigente con el equipo del Oriente Antioqueño hasta mitad de este año. Estaría pensando en no aceptar la propuesta del presidente Fernando Salazar de renovar con las Águilas Doradas, por lo que podría cumplirse su sueño de jugar en uno de los 2 equipos, de los cuales confesó que podría hacer su carrera deportiva. Uno de los equipos es Deportivo Independiente de Medellín y el otro es el equipo de los Millonarios. La segunda noticia que tiene que ver con el fútbol colombiano, el amigo Dewar Victoria anunció oficialmente su renovación con el equipo de los Millonarios hasta el año 2028. Inicialmente, el joven canterano tenía contrato hasta mitad de este año, pero decidió extenderlo hasta el 2028 porque el año pasado mi equipo de los Millonarios lo había cedido a préstamo al Patriotas de Boyacá. En ese préstamo sumó minutos. El técnico David González dijo, no, tráigamelo de vuelta, lo necesito aquí en el equipo de los Millonarios, y ha hecho una muy buena campaña en la cual su nivel es bueno. Millonarios oficialmente confirmó la renovación del jugador y tenemos Dewar Victoria hasta el 2028 jugando en las filas del cuadro embajador. Y lo último, para cerrar lo que tiene que ver con el fútbol colombiano, Juan Sebastián Quintero en una entrevista con el diario AS hizo una dura confesión cuando comenzó su carrera en el Deportivo Cali, tras un partido que el cuadro azucarero perdió 1-0 con Deportivo Pasto. Juan Sebastián Quintero iba en compañía de uno de sus hermanos en el automóvil particular que él siempre toma para asistir a las sesiones de entrenamientos. Esa noche en la cual sufrió un atentado, iba camino a su casa. Afortunadamente no le pasó absolutamente nada, pero de todas maneras el vehículo quedó completamente destrozado y el jugador del Deportivo Cali estuvo a punto de quedar herido en ese atentado. Gracias a Dios, y como lo confiesa Sebastián Quintero, se salvó de milagro y ahora está dándolo el todo por el todo para seguir jugando al fútbol y para seguir en el conjunto Deportivo Cali. Bueno,
Vale la pena que puedan ver esa noticia o esa entrevista mejor en la cual el jugador del equipo azucarero se confiesa que un milagro le salvó la vida. Bueno, en cuanto se refiere a noticias del fútbol internacional, el amigo Darwin Núñez, quien está en carpeta de los jugadores que no continuarán con el Liverpool para la próxima temporada, estaría pensando en firmar con un equipo grande de Sudamérica de cara a lo que será el Mundial de Clubes, y ese equipo es el cuadro Atlético River Plate, que sí tiene participación en este Mundial de Clubes. Bueno, entreguemos de una vez por todas resultados del Sudamericano Sub-17 femenino, porque ayer, porque teníamos muchos temas en la agenda, omitimos lo de el Sudamericano Sub-17. El día de ayer lunes, Perú le ganó 3-1 a Bolivia y Ecuador le ganó 2-0 a la selección de Uruguay. El día de ayer martes, Paraguay le ganó o cayó 2-1 con Venezuela. Chile le ganó 1-0 a Colombia. Hoy a las 4:30 de la tarde, Ecuador jugará frente a Bolivia y a las 7 de la noche Uruguay chocará frente a la selección de Brasil. Estos dos partidos, el primero entre Ecuador y Bolivia, se hará en el Francisco Rivera Escobar de Palmira, y el Uruguay-Brasil se jugará en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. Bueno, con relación al paso del Inter de Milán a la final de la Liga de Campeones, lo único que debo decir es que el Inter de Milán pasa y fue el equipo más práctico de esta serie. Y digo más práctico porque no necesitó adueñarse de la pelota mucho tiempo, como sí le tocó al Barcelona, un Barcelona que sí obedeció a su ADN. Eso es innegable, que el Barcelona volvió a sus raíces. Es innegable que Hansi Flick le dio vida a este Barcelona, que Hansi Flick consiguió que el Barça volviera a ser ese equipo competitivo de hace muchos años, pero para llegar a ser el equipo perfecto tiene que dar unos pasos que indudablemente el Barcelona no ha podido recorrer. Esos primeros pasos tienen que ver con el fútbol internacional, en donde el equipo barcelonista ha descubierto que tiene muchas debilidades y que tiene muchas falencias, sobre todo por el lado de Ronald Araujo, a quien le dan con todo y a quien le solicitan que se vaya de el Barcelona. El equipo catalán por momentos jugó al fútbol, por momentos hizo despertar a su fanaticada que estaba dormida con los 2 goles iniciales del Inter de Milán, bien conseguidos por demás. El primero, una pelota que le ponen a Lautaro Martínez, la defensa del Barcelona que quiebra mal, y el segundo, para mí, un penalti clarísimo, con todo y que los seguidores del Barcelona lo protestaron porque el jugador Cubarsí había ido limpiamente al balón, pero en otra de las tomas se nota como Cubarsí desestabiliza a Lautaro Martínez, lo que deriva en la revisión del VAR y la sanción del penalti que le da la ventaja, el 2-0 al equipo de el Inter de Milán. Después, en el segundo tiempo, el Barcelona, agobiado por el resultado en contra, logró remontar. Primero empató el partido 2-2 en menos de 10 minutos. Posteriormente, en el minuto 88, el Barcelona se fue en ventaja, y por no cuidar la ventaja, porque Barcelona es un equipo hecho para elaborar fútbol, más no para proteger un resultado, el Barcelona se descuidó y por despiste del uruguayo Ronald Araujo, el Inter de Milán lo empató con Acerbi, que tiene una historia de vida muy dura para contar. Mañana o en el transcurso de esta semana, si el tiempo del programa lo permite, les vamos a contar la historia de vida de el amigo Acerbi, que fue el que le dio el empate al Inter de Milán cuando ya faltaban pocos minutos para terminarse el periodo complementario. Posteriormente, en el tiempo de alargue, el Barcelona sufrió las consecuencias del esfuerzo que hizo de más para remontar un partido o para tratar de hacer la remontada a la épica, y el Inter de Milán lo terminó ganando 4-3. Merecía la clasificación para el Inter, y el Barcelona, que tenía en mente ese sueño de volver a la final de la Liga de Campeones, pues ya sabe que carga con la experiencia de esta edición. Esperemos que el Barcelona, si quiere volver
acceder a un concierto de una final de Champions, tiene que no solamente expresarse muy bien futbolísticamente, sino tratar de ser un poquito más sólido en defensa, porque las debilidades del Barcelona vienen desde hace algunos partidos, por más que el Barcelona intente cabalgar para ganarse de lejos la Liga, por más que le haya tocado dar ese esfuerzo de más para ganar la Copa del Rey ante su acérrimo rival el Real Madrid, y por más que el Barcelona lo intente, lo primero que tiene que hacer Hansi Flick es modificar los planes para que la intención de atacar y de tener la posesión de pelota sea complementada con una buena defensa. Lo del Inter de Milán, sencillo, un Inter de Milán que no necesita la posesión de pelota y que no necesita tener mucho tiempo el esférico, que hace la suya, que es defenderse bien, atacar con amplitud y con buena profundidad los espacios que deja el rival. Buen trabajo el de Dumfries, el lateral derecho del Inter de Milán, buen trabajo el de Acerbi, no solamente por el gol que consigue a empujar al Inter de Milán a la largue, sino el trabajo defensivo que ha venido haciendo. Pero el más destacado de todos, y que me excusen los que son hinchas de los otros equipos, pero lo de Lautaro Martínez es excepcional. Es el jugador que siempre aparece para definir clasificaciones para su equipo y es el que siempre aparece para hacer goles definitivos que derivan en títulos importantes. Lo demostró con la selección argentina en la Copa América del año pasado y lo está demostrando ahora en esta edición de la Liga de Campeones con el Inter de Milán. Bueno, ese es el resumen de lo que pasó en el partido de la Champions que le dio el tiquete a la gran final al equipo nerazzurri de la capital de la Lombardia. Y para el Barcelona, ya sin el sueño de jugar la final de la Champions, lo único que le queda es asegurar el título de la Liga Española, un duro reto como es el enfrentar en casa, en Montjuic, al equipo Real Madrid, equipo que está a 4 puntos de ventaja, y si el Barcelona le gana al Real Madrid en la Liga Española, pues ya se perfilará el próximo campeón del fútbol ibérico. El Inter de Milán, es cierto, tiene que asegurar por lo menos el título de la Liga Italiana antes de pensar en lo que será la final de la Liga de Campeones. Hoy se jugará la segunda semifinal entre el Paris Saint-Germain y el Arsenal en el Estadio Parque de los Príncipes, partido que será transmitido a partir del día de hoy por la señal de ESPN a las 2 de la tarde, hora colombiana, y las alineaciones de los dos equipos se harán de la siguiente manera. El Paris Saint-Germain formará con Gianluigi Donnarumma bajo los 3 palos, Achraf Hakimi, Marquinhos, el ecuatoriano William Pacho y Nuno Méndez en el cuarteto posterior del fondo, Fabián Ruiz, Vitinha y Joao Neves en el medio campo para contener, Desire Doué para crear adelante en el frente de ataque, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. El Arsenal formará con David Raya bajo los 3 palos, Jürgen Timber, William Saliba, Jakub Quaylor y Miles Lewis Skelly en el cuarteto posterior del fondo, Declan Rice y Martin Odegaard en la contención, en la creación y gestación Thomas Partey, Bukayo Saka y Mikey Merino, adelante de punta el brasileño Javier Martinelli. Recordemos que Thomas Partey no jugó el partido de hace una semana en condición de local debido a acumulación de tarjetas amarillas. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con las probables alineaciones del partido que hoy en el Parque de los Príncipes decidirá al segundo finalista de la Liga de Campeones que acompañará en el partido único en Múnich al Inter de Milán. Nosotros vamos a hacer la pausa institucional a continuación y regresaremos para hablar de Copa Libertadores, para hablar de Copa Sudamericana y para hablar de la derrota del Bucaramanga, dolorosa por demás, y el empate valeroso de el América de Cali. Pausa y ya regresamos con todos ustedes. ¿Quiere enterarse de todo lo que pasa en el mundo del balón y no tiene cómo hacerlo? No se preocupe, porque la solución se la tiene Fútbol AMR Sports, para que usted se sienta bien informado y fresco con nuestra opinión. Suscríbase a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/@futbolamr-sports-colombia. Síganos en nuestras cuentas de X como @FútbolAMRSports y en Instagram como @FútbolAMRSportsColombia. Visite nuestra fanpage en Facebook Fútbol AMR Sports Prensa y Radio.
y encuéntrenos en nuestro sitio oficial futbolamrsports.wordpress.com. Regresamos con todos ustedes después de esta pausa institucional para seguir avanzando en este programa de Fútbol AMR Sports. Pasemos entonces a lo que tiene que ver con las dos competiciones internacionales de Sudamérica. Entreguemos de una vez por todas resultados de los partidos de Copa Libertadores de América, los cuales se presentaron de la siguiente manera. Alianza Lima cayó 2-0 con el Sao Paulo de Brasil. Bucaramanga cayó goleado y de la peor manera ante Racing de Avellaneda, 4-0, cuando el equipo Leopardo ya le había ganado al mismísimo Racing en el cilindro Juan Domingo Perón de Avellaneda. Carabobo de Venezuela cayó 2-1 con Botafogo de Brasil. Fortaleza goleó 4-0 a Colo-Colo. El San Antonio Buló de Bolivia cayó 3-0 a manos del Peñarol de Montevideo, Uruguay. Y la programación de los partidos para el día de hoy de Copa Libertadores es la siguiente. Hoy a las 5 de la tarde, Bahía de Brasil recibirá la visita de Nacional de Montevideo, Uruguay. El Deportivo Táchira de Venezuela recibirá la visita de Liga Deportiva Universitaria de Quito del Ecuador. Y a las 7 de la noche tenemos Universidad de Chile frente a Estudiantes de La Plata. Cerro Porteño frente a Palmeiras a partir de las 7:30 de la noche, lo mismo que Central Córdoba de Argentina frente al Flamengo de Brasil, y a las 9 de la noche Sporting Cristal del Perú enfrentando al Bolívar de La Paz de Bolivia. Y en la Copa Sudamericana los resultados que se presentaron el día de ayer fueron los siguientes. Sportivo Luqueño cayó 1-0 con Godoy Cruz. Nacional Potosí empató 2-2 con Guaraní. Vitória empató 1-1 con Defensa y Justicia. Boston River de Uruguay cayó 5-1 con Independiente Avellaneda de Argentina. Corinthians que empató 1-1 con América, y Lanús que le ganó a domicilio por la mínima diferencia 1-0 a Melgar de Perú. Los partidos programados de Copa Sudamericana para el día de hoy son los siguientes. A las 5 de la tarde tenemos 3 partidos simultáneos. Cerro Largo de Uruguay frente a Universidad Católica de Quito del Ecuador. Academia Puerto Cabello de Venezuela que recibirá la visita del Vasco da Gama de Brasil. Unión de Santa Fe de Argentina que recibirá al Palestino de Chile. A las 7:30 de la noche tendremos a Muchurruna de Ecuador enfrentando a Cruzeiro de Brasil. A las 7:30 de la noche, Atlético Grau de Perú recibiendo la visita del Gremio de Brasil. Y a las 9 de la noche, el Once Caldas de Manizales recibirá la visita del Unión Española. Ese partido se hará en el Estadio Palo Grande de Manizales, a pesar de que ese estadio está también ocupado con la realización del Campeonato Sudamericano Sub-17 femenino. Bueno, después de entregar la programación de las dos competiciones internacionales y de los resultados presentados hasta el momento, pasemos entonces al balance de lo que pasó ayer con América de Cali, con Atlético Bucaramanga. Voy a empezar por el equipo de Leopardo, al que lo redujeron a la mínima expresión, como sucedió en el partido correspondiente a la fecha 16 de la Liga de Play de Mayor ante el equipo de los Millonarios. Y el día de ayer, el equipo Racing de Avellaneda demostró que tácticamente el Bucaramanga tiene muchas reparaciones, por mucho que Leonel intente que el Bucaramanga se exprese futbolísticamente de la mejor manera, diferente a lo que pasó con el Bucaramanga que consiguió el título, pero de todas maneras lo de Racing de Avellaneda es una clara demostración de que estos equipos, cuando se trata de competiciones internacionales, han adquirido la jerarquía internacional. La adquirieron el año pasado ganando la Copa Sudamericana y ahora la adquieren en Copa Libertadores. Es cierto, tuvieron muchas dificultades, no le pudieron ganar a Colo-Colo en condición de visitante. Al Fortaleza le ganaron también en esa misma condición, pero de local frente al Atlético Bucaramanga fue la única derrota que experimentaron. Vamos a ver cómo le va al Racing enfrentando en el cilindro Juan Domingo Perón a Colo-Colo y enfrentando a Fortaleza. Pero igual ayer Racing, que venía de unas fechas con antibajos en el fútbol argentino, le pasó tácticamente por encima al Atlético Bucaramanga, que no tuvo variantes, que sí intentó algo a través de Fabián Sambueza. Ayer al Bucaramanga en demasía le hizo falta a Luciano Pons en el frente de ataque. El equipo búcaro intentó con la pelota, el equipo búcaro
trató por todos los medios de llegar al arco contrario, pero sin el éxito debido, y cuando regaló la espalda, el Racing lo contragolpeó y a punta de pelotazos directos o de juego largo directo, el Racing lo mató. El primer tanto, un gol de camerino que no le pueden hacer al Bucaramanga, un error compartido entre Freddy Nestroza y Aldair Quintana, que se fueron a buscar la pelota, la perdieron y ahí aprovechó el delantero de Racing para colocar la pelota 1-0. A partir de ahí, Bucaramanga quiso adueñarse del balón, Bucaramanga quiso por lo menos poner las cosas en su orden, generó opciones de gol, el arquero chileno Gabriel Arias fue la figura del partido, tapó cuanta pelota de gol pudo y el Bucaramanga, que estaba a punto del empate, recibió golpes imperdonables. El primero de ellos, una salida anunciada de parte del Racing de Avellaneda cuando Bucaramanga estaba tratando desesperadamente de buscar el empate. Llega el segundo tanto de la Academia de Avellaneda, el tercer tanto del equipo de Racing, el que dirige Gustavo Costas, imperdonable que a un arquero como Aldair Quintana le hagan un gol de golpe de cabeza, pero también imperdonable que los defensas se queden colgados. Por mucho que digan que el jugador de Racing venía de fuera de lugar, para mí la habilitación empieza en el momento en que parte la pelota, no antes, porque si bien antes trata de adelantarse y sacar provecho de la posición de adelanto, la pelota no estaba en juego. La posición de adelanto se mide en el momento en que se haga contacto con la pelota o parte el pase. Por lo tanto, el cabeceador de Racing está completamente habilitado. Imperdonable que al Bucaramanga le hagan un gol de esa naturaleza. Y ya el cuarto tanto, cuando Bucaramanga trató de buscar el gol del descuento y de no irse en blanco frente a su gente, una contra que generaron y que terminó en un gol en el cual Quintana primero salvó los muebles, pero por estar salido del arco o por salirse del área de meta, se la clavaron para el 4-0. Merecía la victoria para Racing de Avellaneda, que si bien es cierto, tenía la oportunidad de desquitarse con el equipo leopardo, porque Bucaramanga le supo ganar allá en Avellaneda, pues en la capital santandereana Racing se desquitó, lo hizo bien, contragolpeó. Mejor dicho, como que los jugadores de Racing de Avellaneda hubieran visto el partido de el Inter de Milán por la Liga de Campeones de Europa. El Racing de Avellaneda desnudó al Bucaramanga, lo hizo ver mal, pese a que Bucaramanga tuvo el ímpetu, tuvo la pelota y tuvo el deseo y el ímpetu de tratar de buscar un buen resultado, pero la debilidad definitivamente del equipo leopardo en esta Copa Libertadores es que no ganó ninguno de los partidos que tuvo que jugar en condición de local. Ya jugó uno en condición de visitante, lo ganó. Vamos a ver si contra Fortaleza en territorio brasileño y contra Colo-Colo de Chile, un Colo-Colo que seguramente estará diezmado por jugar esta Copa Libertadores sin público y diezmado porque al Colo-Colo le quitaron los puntos, pues ese es el partido bisagra con el cual o Bucaramanga pasa a la siguiente ronda de la Copa Libertadores de América o queda transferido en el peor de los casos para la Copa Sudamericana. Y en cuanto al planteamiento del partido, pues Leonel tuvo todas las buenas intenciones, es un hombre que conoce al dedillo y el detalle de cada uno de los jugadores, pero la verdad ayer se le chispoteó y se le chispoteó en el sentido en que los jugadores del Bucaramanga no le cumplieron de la manera perfeccionista el mensaje que él intentó dar en la alineación titular. Costas lo pasó por encima y a mí se me hace que con todo y las buenas maneras de Leonel en cuanto a trabajo táctico, ayer Costas le dio un repaso táctico de padre, madre y señor mío. Bueno, es en cuanto a lo de la derrota del Bucaramanga en condición de local. Y el América de Cali en la Copa Sudamericana, contrario a lo sucedido con el equipo leopardo, sacó un valiosísimo empate ante el Corinthians Paulista de Brasil, que depende de la inspiración individual de sus jugadores, depende de la inspiración de Depay, el jugador de Países Bajos, que abrió el marcador en una jugada meramente individual y
con complicidad también de la defensa del América, sobre todo de Daniel Bocanegra, que no fue a tiempo al cierre, debió caerle con todo y con la pierna para barrer y sacarle el balón antes de que el jugador holandés disparara, pero de todas maneras el América estaba para sacar un buen resultado en territorio paulista y en el segundo tiempo con un poco más de agresividad lo consiguió, una jugada preconcebida, una jugada que ya el América la tenía preparada en los entrenamientos, aterriza en el segundo palo el amigo, ¿cómo es que se llama? Bueno, de todas maneras, este jugador del América que había sido alineado como volante de marca al lado de Rafael Carrascal en lugar de Eder Álvarez Balanta, que estaba recuperándose de una lesión, y en lugar de Cavadía, que sí hizo el ingreso en los minutos finales de la etapa complementaria. Pero el América hizo de todo para sacar un buen resultado. El América hizo de todo para por lo menos traerse, si no el empate, pudo haberse traído la victoria. Me acordé, Sebastián Navarro es el jugador del América que termina anotando el gol del empate. Lo de Duván Vergara, pues por ratos bien, por ratos regular, pero fueron más los ratos buenos de Duván Vergara, y Juan Fernando Quintero, como siempre, aportando su calidad futbolística para que el América consiga buenos resultados. Lo del América valeroso en la medida en que pueda ganar los dos partidos que le quedan, que son ambos en condición de local, primero ante el cuadro Huracán de Buenos Aires de Argentina y luego en el remate de la Copa Sudamericana ante el equipo Racing de Montevideo de Uruguay. Eso en cuanto al comentario que debo hacer de los dos equipos colombianos que ayer tuvieron participación a nivel internacional. Hoy le tocará el turno al Once Caldas en un horario inusual, 9 de la noche, que para muchos ya es muy tarde, pero igual el Once Caldas a esa hora recibirá la visita del Unión Española. El equipo dirigido por Hernán Darío El Arriera Herrera, que hizo descansar a algunos de los titulares en el partido de Liga Betplay ante el Unión Magdalena, partido que lamentablemente se tuvo que suspender por incidentes, y la formación del Once Caldas será de la siguiente manera: James Aguirre bajo los tres palos, Juan Cuesta, Jorge Cardona, Gerson Malagón y Juan Pablo Patiño en el cuarteto posterior del fondo, en el medio campo para contener Mateo García e Iván Rojas, en la zona de gestación estarán Jeffrey Zapata y Alejandro García, Michael Barrios será el que haga las veces de delantero extremo, de enlace y de segundo punta al lado del histórico goleador Dairo Moreno. Esa es la probable alineación del Once Caldas para el partido de esta noche, en la cual el Blanco de Manizales recibirá la visita del Unión Española de Chile, y si el Once Caldas gana el partido de esta noche, seguramente seguirá en carrera para conseguir avanzar de ronda en esta Copa Sudamericana, porque cabe la pena recordar que de cada uno de los grupos, el primero avanza directo a octavos de final y el segundo de cada uno de los grupos jugará una repesca intermedia contra los que queden en tercer lugar de la Copa Libertadores de América. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo. Este fue su programa Fútbol AMR Sports. Muchísimas gracias por oírnos. Esperamos que la pasen bien. Esperemos que la sigan pasando bien. Nosotros nos reencontraremos el día de mañana para hacer el balance de lo que suceda con el segundo finalista de la Liga de Campeones, bien sea el Paris Saint-Germain o el Arsenal, para hacer el balance de lo que suceda con el Once Caldas en Copa Sudamericana y el previo a lo que será la participación de Atlético Nacional en la Copa Libertadores de América. A todos ustedes, mil y mil gracias, que continúen pasándola bien. Nos reencontraremos perfectamente el día de mañana. Termina nuestro espacio, y con él llega el pitazo final. Fútbol AMR Sport les agradece su amable sintonía y los espera con toda la información, análisis y opinión de todo lo que ronda en el mundo del balón. Nos encontraremos en una nueva oportunidad, y no olvide seguirnos y suscribirse a nuestras redes sociales.